Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dador de vida, Salvador de la humanidad, único y sabio Dios, bendiga a cada persona que esté viendo este video rica y abundantemente. Que el Señor abra el entendimiento y la sabiduría de cada uno de nosotros para asimilar el tema que hoy estaremos viendo. Entonces vamos a ver el tema bajo una pregunta: ¿qué es la muerte? Este tema yo lo he desarrollado en base a un esquema, el cual está dividido en diferentes subtemas. Todos, al final, cada vez que vayamos viendo un subtema, vamos a ir entendiendo más y más, porque van todos enlazados y son todos uno, para complementar un todo que será la respuesta de qué es la muerte. Aunque en el primer subtema, como título, dice que es la muerte, y es la primera pregunta que vamos a contestar, es el todo que contestará esa pregunta en su totalidad. Bien, entonces para eso vamos al libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, versículos 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desplacémonos a Romanos 5, ahí mismo, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hicimos la primera pregunta: ¿qué es la muerte? En este primer apartado, en este primer subtema, vamos a ver sencillamente esta respuesta. ¿Qué es la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia de la desobediencia. Vamos a crear una pregunta que no está en el programa de lo que vamos a ver, que quería Dios que el hombre muera. No, porque antes de que el hombre pecara, Dios le dijo: el día que tú comas de ese árbol vas a morir. El hombre pecó, no murió inmediatamente, incluso Adán duró cientos de años, más de 800, 900 años, no murió. Pero, aunque duró mucho, llegó su día, pero inmediatamente no murió. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Adán pecó, se abrió la puerta y la muerte entró por ese pecado y fue pasándose de hombre a hombre. Por lo tanto, como dice la Biblia, está aquí escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. Agarra eso: muera una vez y luego el juicio. Eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es, como dice la palabra, consecuencia del pecado, consecuencia de la desobediencia de Dios. ¿Por qué el hombre muere? Porque el hombre lleva el pecado en su cuerpo, como dice la palabra, que el pecado, que la carne, o sea, esta carne física, literalmente, este cuerpo, está contaminado por el pecado. Y así como un padre le transfiere cierto tipo de enfermedades a sus hijos, así la muerte ha pasado de generación en generación, de personas a personas, contaminándonos. Y la consecuencia de eso es una muerte inevitable para todo el mundo, en excepción de aquellos que estén vivos
para la venida de Cristo y estén bien delante de los ojos de Dios, entonces no van a padecer esta muerte. Bien, hay otro subtema, siguen dos subtemas, que uno es muerte física y otro es muerte espiritual. Bien, ¿qué es la muerte física? Vamos a Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muerte física. Si bien sabemos que el cuerpo está dividido en tres partes, lo conforman tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Esos tres forman el ser que somos. Entonces, la muerte física, como lo que podemos ver, lo que conocemos y lo que podemos tocar, es el cuerpo. Entonces, por eso vamos a hablar de este tipo de muerte, que es la muerte que realmente todos conocemos. Cuando una persona fallece, su cuerpo se queda inerte. Ese cuerpo ya padece de animación, de movimiento, de respiración, de aliento. Y entonces entra en un proceso acelerado de descomposición. Dice la Biblia que del polvo Dios nos hizo y que sopló aliento de vida en nuestras narices. Entonces ese aliento nos dio vida. Del polvo eres y al polvo volverás. He tenido la experiencia de ver un cuerpo en su último estado de decomposición. O sea, ya cuando el cuerpo ha pasado todo el procedimiento de decomposición, literalmente, mis amigos, nos volvemos polvo. Se convierte todo en polvo. Entonces la Biblia lo dice: polvo eres y al polvo volverás. Entonces quiero ampliar un poco más leyendo a Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta palabra, el Señor me enseñó algo profundo a través de esta palabra. Oye cómo dice, tenemos que enlazar una serie de 3 versículos, y enlazando el que acabamos de leer, dice el Señor: no contenderá. Oye, contender. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y contender es pelear. Contender es que si tú vas por la derecha, cuando yo estoy contendiendo contigo, yo quiero que tú vayas a la izquierda. Entonces dice la palabra que Dios, mientras el hombre esté en vida, el Espíritu de Dios se mantiene contendiendo, peleando con el hombre para hacerlo, para guiarlo a los caminos correctos y guiarlo a la verdad. Pero como el hombre es terco y como nosotros, como dice la palabra, que la carne, que es el deseo que más nos domina, satisfacer este cuerpo, que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios, ni quiere y ni puede agradar a Dios. Entonces eso Dios dice: yo duro demasiado hablando con el hombre y no lo puedo enderezar. Lo que yo no hago en 80, 70, 20, 100 años, esto es especulación mía, no lo haré en 900, 800, 500 años. Ahora van a durar 120 años. Cuando yo me canse de hablarle al hombre y tratar con el hombre, entonces le quito el espíritu, y cuando el espíritu se ausenta del cuerpo, entonces viene la muerte. Entonces, en Job, capítulo 32, versículo 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace entender. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7,
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando la ciencia de lo que vamos a ver está en Job, cuando Job dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hacen que entienda. Podemos ver que cuál es el soplo del hombre, según Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál es el soplo en el hombre? Pues la vida que Dios puso. Dijo, y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento, el soplo de Dios es la vida. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Y cuál es ese espíritu? Job lo dice, el libro de Job lo dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y cuando hablamos de soplo del omnipotente, vamos a ese soplo del omnipotente que te hace entender. Entonces vamos a llevarlo a Génesis capítulo 6, versículo 3, cuando Dios dice, ciertamente no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El soplo te da vida. El Espíritu de Dios está contendiendo con el hombre. Y cuando Dios dice que ya Él le va a quitar su espíritu al hombre, entonces el hombre muere. Entonces dice en el libro de Job que el soplo de Dios nos hace entender. Y algo que el Espíritu de Dios contiende con nosotros, pero es para hacernos entender. Entonces Génesis lo dice Job, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿A qué te quiero llevar con la muerte? ¿A qué te quiero llevar con respecto a este tema de la muerte física? La muerte física es la separación del Espíritu de Dios del hombre, no en su totalidad, sino del cuerpo carnal. Cuando Dios separa su espíritu de la carne del hombre, entonces el hombre muere. Y un punto que no íbamos a tocar, pero vamos a recalcar: si el soplo de Dios me hace entender, si el Espíritu de Dios me hace entender, entonces, ¿qué es la conciencia? Es la voz de Dios. Entonces, lo que quiere decir, en cada ser humano habita la plenitud de Dios por medio de su Espíritu. Ojo, Espíritu Santo es aparte de este Espíritu de Dios que nos da vida. O sea, el Espíritu que nos anima, el soplo de Dios. Como Espíritu actúa como conciencia, actúa como consejero para que nosotros sepamos qué hacer. Por eso es que no importa de qué país tú seas, de esas personas aborígenes en los tiempos antiguos, o cualquier persona que no conozca la ley, cuando hace algo malo, dentro de él va a haber una voz que le va a decir, lo estás haciendo mal, y se va a sentir mal desde el plano espiritual hasta el plano físico. Entonces seguimos avanzando lo que es la muerte espiritual. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, muerte física. Se separa el Espíritu de Dios del cuerpo. Todos vamos a padecer la muerte física. Por eso la Biblia dice, está aquí escrito, el hombre muera una vez y luego el juicio. Pero ahora vemos que aparece una segunda muerte. ¿Y qué es esta segunda muerte? ¿Y para quién es esta segunda muerte? Pues la Biblia lo está explicando, que es para los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos.
van a ser lanzados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, para todo aquel que practica el pecado, para todo aquel que vive una vida apartada de Dios, lo espera una segunda muerte. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 52, perdón. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahora vamos a Mateo, capítulo 22. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Comenzamos a ver el término de la segunda muerte, hablando con respecto a la muerte espiritual, aunque la muerte espiritual conlleva amerita otro tema, que no es el que estamos tratando, que es esa muerte que tú experimentas en vida, ese vacío, cuando te sientes vacío, cuando estás apartado de Dios, entonces tú te sientes como muerto. Eso le llamamos también muerte espiritual, pero como estamos hablando de la muerte, ya de la muerte no estamos, cuando ya que estamos hablando de otro tipo de la muerte, ya de la muerte perpetua, de la muerte que no tiene remedio. Entonces dice la palabra, nos está enseñando por medio de estos versículos que el pecador va a sufrir de una segunda muerte, pero que los hijos de Dios no mueren. ¿Sí? Los hijos de Dios no mueren. El Señor nos enseña que cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Jesucristo, una persona justificada por la fe, por la gracia de Dios, limpiada por la sangre de Jesucristo, cuando tú ves que parte el espíritu de ese cuerpo y ese cuerpo se encuentra sin vida, no ha muerto, sino que duerme. Porque ahora vamos a ver en lo que ya hemos leído, ¿qué es la muerte para Dios? La muerte para Dios no es tanto la física. Porque Dios le dijo: el día que tú comas de ese árbol vas a morir. ¿Comió el hombre del árbol? Sí. ¿Murió el hombre inmediatamente? No. Entonces, para la muerte que Dios estaba hablando era de la muerte espiritual. Y la muerte en sí, en general, en lo poco que hemos leído, es la separación de Dios y el hombre. Cuando Dios se separa, decide separarse totalmente del hombre, entonces acontece lo que es la muerte. Pero cuando una persona que vive en Cristo, que vive en Dios, parte y muere, como esa persona no vivía separada de Dios, sino que vivía unido a Dios, en vida estaba unido a Dios, y cuando muere sigue unido a Dios. Por eso es que no muere, sino que duerme, porque la muerte la padecen solo aquellos que viven una vida apartado de la gracia de Dios. Entonces vamos a ver ahora el destino del alma, porque dijimos que el ser humano, está dividido en cuerpo, alma y espíritu. Muerte física, cuando el cuerpo se encuentra sin vida y sin espíritu. El espíritu, que es el soplo de Dios, vuelve a Dios. Pero el alma, que en realidad somos nosotros, el alma es, aunque tú hables, tú mires, tú camines, lo que tú sientes, ese es el alma. El cuerpo, en palabras mías, es el medio de transporte del alma. Es lo que podemos ver, pero el alma somos nosotros, esa parte de nosotros que no se puede ver, pero seguimos siendo nosotros. Bien, entonces esa alma tiene un destino.
Vamos a leer en Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la historia del rico y Lázaro, destino del alma. Vamos ahora al capítulo 23 del libro de Lucas. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue la respuesta de Jesús luego que uno de los malhechores que estaban crucificados juntamente con el Señor le hiciera la petición de que quería estar con Jesús, o sea que se arrepintió, de que se arrepintió. Jesús le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora vamos a Mateo capítulo 25 versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es cuando Dios está hablando del juicio de las naciones. Bien, vamos punto por punto. La historia de rico y Lázaro es una hermosa historia que nos muestra el destino inmediato de las almas. El rico no fue condenado porque era rico, porque Dios no está en contra de la riqueza, Dios está en contra de la avaricia, de la vanidad y de todo lo que pongamos primero que Dios. Entonces, cuando el rico muere, que vivía una vida en pecado, hacía fiesta, banquete, vivía la vida alegre, vivía como él le daba su gana, no como la Biblia dice, como va el hombre en estos días haciendo lo que le da la gana, muchos, no la mayoría, porque habemos muchos tratando de hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos que aunque no la estén haciendo, quieren hacerla, y otros que sin saberlo lo están haciendo, pero como le dije en una prédica anterior, que si no aceptas a Cristo, por más bueno que sea, entonces no podrás ir al cielo, porque dice la palabra que somos justificados por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Bien, entonces cuando muere el rico, va inmediatamente a la sepultura y luego vemos que se fue a un lugar de sufrimiento. Pero cuando muere Lázaro, el pobre, el mendigo, vienen los ángeles de Dios y lo llevan al paraíso, que es el seno de Abraham. Cuando se habla del seno de Abraham, se habla del paraíso. Cuando dice la palabra, cuando Jesús estaba rodeado de los malhechores en la cruz, crucificado, uno le pidió prácticamente perdón, se arrepintió y dijo: yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo: estarás conmigo. De cierto te digo que hoy, porque el malhechor, antes de que sea bajado de la cruz, tenía que estar muerto. Jesús le dijo: ciertamente estarás hoy conmigo en el paraíso. Destino inmediato. O sea, mientras estamos en vida es que tenemos tiempo para prepararnos delante de Dios, para decirle a Dios: Señor, heme aquí, yo no me quiero perder, quiero que salves mi alma. Jesús, yo sé que moriste por mí para salvarme, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por todo aquel que está bien delante de los ojos de Dios, cuando parte, su alma va a un destino de descanso. Y todo aquel que no está bien delante de los ojos de Dios, cuando muere, su alma va a un destino de sufrimiento, como se le llama infierno y cielo. Entonces, ahora voy a entrar a un concepto que es el concepto de eternidad. Estuve viendo una entrevista que le hicieron al boxeador Muhammad Ali, que él decía, hizo un buen ejemplo de la eternidad. Él dijo: ¿tú quieres saber qué es la eternidad? Pues mira el desierto de Sahara, y cada granito de arena representa 1000 años. Estoy haciendo esta ilustración verbal porque
el ser humano tenemos una mente finita, lo cual no entendemos el término de infinito. Para nosotros, aunque digamos eso es infinito, nosotros la mente siempre le va a dar un límite. Entonces la eternidad es infinita. Y para entender un poco de lo que es la eternidad, para ver lo largo y grande que es, todos sabemos cuántos kilómetros abarca el desierto de Sahara de pura arena, de puros granitos de arena. En un puñito de arena no se sabe cuántos granos de arena, cuántos miles de granos de arena yo podía contener en este puño. Dice que la eternidad la compara como la arena del desierto de Sahara, que cada vez que pasa 1000 años él coge un granito, lo pone aparte y dijo pasó uno, pero tiene que acabarse el desierto completo para la eternidad. Pero la eternidad es más allá, simplemente un concepto para que podamos ver lo infinito de la eternidad.